Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Ya, mijo, ya. Oigan, en serio que está bien cargado el asunto y a medida que vayamos avanzando, pues nos tocará ir guardando la compostura porque son temas absolutamente delicados, les digo. Muy complicados. Muy complicados y por esa razón espero que nos apoyes con esos likes. El negocio inmobiliario del narco, la minería ilegal y los audios del Punino. Yo creo que este es un programa absolutamente yapado. En estos días hemos sufrido un ataque inclemente por parte de la élite narcotraficante del Ecuador. Han intentado comprar mi silencio y atacarnos por todos los flancos. Absolutamente por todos. El acoso a través de la justicia, la reciente denuncia de Robertica Zambrano, la prefecta de Esmeraldas y aliada del gobierno, y los intentos de sanciones administrativas de parte del Servicio de Rentas Internas, así como nuevas denuncias en mi contra con la finalidad de desgastar y facilitar mi renuncia de este oficio. Eso es lo que quieren, que deje de hacer este trabajo periodístico, así no quieran aceptar. Comenzamos el semestre anterior con denuncias de la señora hoy vinculada a la mafia, o al menos a las narcobabies, a las muñecas de la mafia, me refiero a la asambleísta presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Rosita Torres. Después fue el rey de las chuchucaras, el señor Marco Olmedo, casi se me escapa el nombre, que pasa completamente desapercibido el hombre. También fue el viceministro de Electricidad, el señor Calero. ¿Qué será del señor Calero? El señor Calero que está involucrado en el saqueo de Progen y ATM. Fabián. Ahora viene el Servicio de Rentas Internas, viene nuevamente Roberta Zambrano y otros procesos como por ejemplo denuncias de mi contra por presunto delito de intimidación de parte de un PPL que maneja un medio de comunicación digital. Yo no tengo poder, chochólogos, no tengo una institucionalidad que me ampare, vele por mis derechos o proteja los derechos de este comunicador y tampoco los derechos de mis colegas y compañeros de Ecuador en Directo. Cuento con el respaldo de este maravilloso y comprometido medio de comunicación, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Nosotros somos una hormiguita comparados con la estructura o el poder infraestructural que tiene el Estado ecuatoriano. Yo diría que es una pelea de David contra Goliat y uno debe considerar hasta dónde llegar. No solo se ha intentado acabar con mi vida, también han intentado mancharla de diferentes formas y acusándome de diferentes delitos inexistentes, que hasta el sol de hoy no han sido evidenciados. En la pequeña y diminuta argolla de San Borondón se ha dicho que yo soy un extorsionador o vacunador, al puro estilo de Don Villa, quien sí extorsionaba y vacunaba a sus víctimas de la fiscalización pública. En este caso puntual la cosa no funciona así. Por supuesto que he tenido auspiciantes, organizaciones no gubernamentales, actores privados y públicos interesados en mis servicios porque el periodista no vive del aire, ni del viento. Nos encantaría vivir del aire y del viento. De hecho, se los comenté en su momento que recientemente gané una beca y una subvención de Reporteros Sin Fronteras, la organización no gubernamental internacional que vela por los derechos
de los periodistas de investigación. Y todo esto que yo les estoy detallando ha sido reportado en su momento ante el Servicio de Rentas Internas porque tengo RUC profesional. Tengo un RUC como cualquier monotributista que viva o que vive de su profesión. Pero sugerir que yo extorsiono, que violo o que amenazo con publicar la verdad si no me pagan, no solo que es falso, sino que forma parte de una estrategia bien planificada para acabar con la reputación de este servidor, que dicho sea de paso, tuvo que autoexiliarse para conservar, cuidar y proteger mi vida y la de mis seres queridos. Por esa razón no me voy a prestar para disputas de herencias, litigios o problemas legales que puedan ocurrir en Sanborn, York, o deudas por cobrar entre unos, entre otros, problemas en el hogar o matrimonios vencidos. No, no me voy a prestar para eso. Porque déjenme decirles que cuando yo hablo de Sanborn, York, hablo de un pequeño pueblo, muy pequeño. Pueblo chico, infierno grande. Ha llegado a mi poder, o a mis manos, más que poder, a mis manos, chats bastante controversiales de la señora Cuti Icaza. Yo no tengo ni idea quién es la señora o señorita, no la conozco, tampoco me interesa conocerla, porque analizando un poco sus gustos, preferencias y formación, jamás frecuentaríamos el mismo lugar. A mí me gusta la literatura, a ella la peluquería, sin desmerecer a las personas que se dedican a la peluquería. Pero creo que estas palabras, la forma de expresarse, la forma de referirse al trabajo que realizamos en este espacio, habla muy mal de la calidad moral, profesional e incluso humana de esta señora. Póngalo en pantalla, mi querido Jorgito el Guayaco. Miren este chat de la señora Cuti Icaza. Tú te estarás preguntando, ¿y quién es Cuti Icaza? Lo vas a comprender, aguántame un chance, porque forma parte de la argolla pequeñita de Sanborn, York, o de Mocolí, algunos dicen Narcolí. Esta persona recrimina a una de mis fuentes humanas y le dice que bajo caíste. Todo el mundo habla mal de ti, que estás loca, que tu ambición por la plata es desmedida y yo como cojuda siempre defendiéndote. ¿También le contaste al periodista que quieres anular el divorcio porque quieres más plata? Pero sabes que se te cayó la careta. ¿No te das cuenta que vincular a Tony, un hombre trabajador, que sabes que no tiene ninguna vinculación con el narco? Estás enferma, tú eres la única que le hace daño a tu hija. Y la información continúa porque dice: todo el mundo sabe que ese reportero solo sube cosas pagadas. Tan bajo caíste pagando pretender cagar a Tony. Nunca en tu PUTA vida me vuelvas a saludar ni a mí ni a mi familia. Ojalá que la que no termine presa seas tú. No quise publicar esto porque realmente no quisiera que la situación se empeore con mi fuente humana. Pero se ha referido a algo extremadamente sensible y como la mayoría de personas que conviven en este pueblo chico, infierno grande, de Sanborn, York, o de Narcolí, Isla Narcolí, son vagos, vacos, ignorantones en sus análisis. Yo
no tengo gustos por la vida opulenta o por los bienes suntuarios. De hecho, considero que mi vida es modesta y mi equipaje es ligero. Lo que no sucede con la mayoría de gente de Narcolí. Digo, para muestra un botón, la pareja sentimental del asambleísta Paola Jaramillo, vinculada al narcotraficante Brian Soria, recientemente adquirió 2 yates. Yo jamás invertiría en algo así. Ni siquiera teniendo millones de dólares. No lo haría. Creo que esa es una enorme diferencia. Desde las capacidades o capitales culturales, sociales y económicos, donde vivimos en un país extremadamente pobre con una desigualdad que lacera el alma, me parecería que eso es un escupitajo en la cara de los ecuatorianos. Es mi reflexión en función de la formación que tengo como sociólogo y periodista. Sé que esta señora es una maquilladora profesional, la señora Icaza, Cuti Icaza, y que maquilla a los aniñados de Sanborn York, porque difícilmente ayudará a que una persona del Guasmo Sur se logre ver bien. Muy difícilmente haya pisado el Guasmo Sur si no fuese por algún acto de caridad. Incluso siendo un acto de caridad, difícilmente creo yo que esta persona, esta señora, haya visitado los sectores periféricos de Guayaquil. Y es por algo tan simple que quiero dirigirme a los señores de Narcolí. No son Mocolí, son Narcolí, porque ustedes sabían hace mucho tiempo lo que estaba sucediendo con los dineros ilícitos que circulan alrededor de muchos negocios de personas que forman parte de esta estructura diminuta, pequeña, que se expresa en la élite, en la esfera de Sanborn York. Se hagan los pendejos. Dejemos eso. Dejemos de hacer los pendejos. Y les decía que quiero dirigirme a estas personas, a esta señora y a su argolla, porque después de las denuncias que se difundieron el día lunes, las muñecas de la mafia, las narcopolíticas y los narcoempresarios empezaron a utilizar a sus influencers para posicionar los supuestos delirios en mi cabeza y en la cabeza de la ex pareja esposa de alias Tony, señalando que los locos somos nosotros, que denunciamos con papeles, testimonios, documentos en mano, y no ellos, que son los que lavan el dinero mal habido en sus empresas. Pero miren nada más quién es la señora Cuti Icaza y con quién aparece, y creo que entenderán esta película. Que fluya. Presidente, miren toda la gente que lo quiere saludar. ¡Saluda al presidente! ¿Por quién van a votar en estas elecciones? La gente apoya al gobierno de Daniel Noboa. ¡Noboa, presidente! Sí, es una coloradita. Ahí la tienen ustedes a Cuti Icaza. Entonces podemos decir que solo tiene una simpatía política e ideológica y nada más. Bueno, ella tiene derecho a tener su simpatía política, ideológica y nada más. Pues déjenme decirles que no. La señora es socia y amiga de Paolita Jaramillo, asambleísta de ADN, novia del hombre que recibía el dinero ilícito de los lagartos, novia del hombre que recibió o que hizo un negocio con Brian Soria, y novia del hombre que ha tenido unas influencias políticas muy fuertes en la justicia ecuatoriana. Miremos y escuchemos a Cuti Icaza con la asambleísta de ADN, Paolita Jaramillo. Que fluya. Muy bien, creo que ya queda más claro, ¿no es cierto?, por dónde van los tiros. Y como San Borondón es un lugar tan pequeño donde el infierno se expresa en su absoluta magnitud,
Déjenme decirles que todas las personas que aparecen en esa fotografía fueron alertadas de los actos irregulares de alias Tony, registrado ante la autoridad competente como Antonio Carlos Velasco Jr., alias Tony, o como lo bautizamos en este espacio, alias del gringo Tony. Y muy pronto se sabrá, porque hay notarios o notarias, hay empresas y una lista de clientes que incluso salpica el sector minero. Primer plato fuerte. No es la única novedad que les traigo el día de hoy, porque las muñecas de la mafia ocupan un lugar central en el organigrama del crimen organizado. No solo saben gastar el dinero de sus mafiosos compañeros, en el mejor de los casos también lo administran y muchas veces hasta logran diversificar sus actividades poniéndolas en peluquerías, en relojerías, en bisutería y tantas otras vainas que facilitan que albaneses, balcánicos, choneros, lagartos, lobos laven la platita mal habida. Y aunque en primera instancia este caso que te voy a presentar parezca desconectado del sector inmobiliario o de la vinculación del asambleísta de ADN con el sector inmobiliario a través de su marido que recetaba dineros ilícitos del narcotraficante Brian Soya, déjame decirte que no. De hecho, para que toda esta poderosa conexión entre el crimen organizado y los grupos económicos o inmobiliarios sea una realidad, se generó una importante complicidad de parte del Estado ecuatoriano, ¿o me equivoco? Yo no sé qué hace en Davos el señor Julito Neira. No sé qué hace en Davos el señor Julito Neira. Y lo más triste es que hay personas que se autodenominan periodistas de investigación, pero no saben y desconocen que el diablo está en los detalles. Yo no creo que tengamos un presidente narcotraficante. No creo. De lo que sí estoy convencido es que Noboa lidera una red internacional del crimen organizado. La palabra narco es un reduccionismo tan grande que inmediatamente lo asociamos con maleantes, encapuchados, encadenados, gatilleros o personas armadas. Los vinculamos consciente o inconscientemente con la cultura traqueta o la narcocultura. Y eso, para un sociólogo, no va. Es un reduccionismo. Pero si yo te digo que tenemos un líder que facilita, camufla, promueve y se asocia con la criminalidad, no solo me refiero a la exportación de cocaína en contenedores de bananos que tienen una importante trazabilidad, control y regulación de parte del Estado, sino que también lo asocio con el actor que administra dicho Estado. ¿Qué? Esa es la gran diferencia. Empresas que receptan dineros sucios, organizaciones criminales que construyen proyectos inmobiliarios en zonas de alta plusvalía, empresas fachadas que tienen sociedades por acciones simplificadas y que de la noche a la mañana reportan movimientos millonarios, empresarios que estaban en bancarrota y de la noche a la mañana tienen un crecimiento que supera las tasas chinas, etcétera. ¿O me equivoco, gente de Mocolí? Preguntemos a las muñecas de la mafia, a las influencers de la mafia. Algunas dicen que vendiendo choripán con cola. Interesante. Interesante. Entonces no solo se trata del cabecilla de la banda delictiva que genera terror. De hecho, yo te diría que esa es una parte minúscula de la cadena de producción. Solo piensen por un momento en esto.
Si cada kilo de cocaína en Europa puede llegar a costar entre 50.000 y 80.000 dólares dependiendo del sector, y yo mando 2 toneladas que no fueron decomisadas por la policía, quiere decir que yo tengo 100 millones de dólares. Inmediatamente viene el segundo paso. ¿Cómo los escondo? Ok. Y aunque Breaking Bad no te contó esa parte, quiero decirte que el Ecuador ofrece importantes bondades para el lavado de dinero sucio. Y no solo en el sector inmobiliario, o además del sector inmobiliario y con una poderosa conexión, el sector minero. También se ha facilitado un crecimiento exponencial sin el control de la UAFE. De hecho, hay mineros que están recibiendo asesoramiento de la UAFE o de personas que trabajaron en la UAFE. O de estudios de contadores muy importantes y prestigiosos de Guayaquil, que han sido contratados por un exalcalde al que vamos a exponer el día de hoy. Porque si tomamos en cuenta la lista de clientes de Tony, el novio del asambleísta que lavaba el dinero de el narcotraficante Brian Soria, el presunto lavado, digámoslo así, a pesar de que ya existe el papel que él mismo reportó, pues vamos a llevarnos importantes sorpresas. Porque hay en la lista de clientes personas del sector minero que le pagaron en efectivo al señor Tony para invertir y comprar casas. Miren ustedes, un aplauso, señor Tony. Con estas, por ejemplo, como estas que tienen en su pantalla, póngalo en pantalla, que pasó por las manos de varias personas, varios actores privados. Una urbanización exclusiva, una casa exclusiva de cerca de 1.6 millones de dólares si la memoria no me falla. Caramba, en efectivo, de parte del sector minero. La enorme ventaja del sector minero, más allá de que la vacuna extorsiva haya sido legalizada y legitimada por el actual director del Arcón, el señor Pablito Izurieta, más allá de eso, la enorme ventaja del sector minero es que te permite justificar la tenencia de mucho efectivo, sobre todo porque el sector minero tiene fases de su producción. Pero también tiene muchísima influencia política. Hace meses atrás incursionamos en el caso Elías Baldor Bermeo Cabrera. Casualmente, exalcalde del cantón Ponce Enríquez y propietario de varias compañías mineras al sur del país. De hecho, recientemente ha dicho lo mismo que Cuti y Casa, que yo le pedí $30.000 para quedarme callado, que no accedió. Estoy esperando hasta el día de hoy los chats, que confirme a dónde pedí que me transfieran ese dinero, cómo se dio la comunicación. Tengo ahí el contacto que acabé de hacer, mandándole la captura de lo que él decía en Facebook. Estoy esperando su respuesta. No se preocupe, mi querida Angelita Peña, Angélica Peña, bueno, Angie vamos a decirle, que está preocupada y que dice tendrás que probar todo lo que dices. Oigan, y a propósito de eso, ya cumplieron con la meta del día de hoy, 1900, somos más de 3.400 personas. ¿Qué pasa, gente linda? Acolitémosle al chochólogo, el negocio inmobiliario del narco, la minería ilegal y los audios del Alto Punino. ¿Le metemos el dedito al asunto? Compartan, por favor, interaccionen con nosotros y estén pilas porque se viene información contundente. Volviendo al caso de Baldor Bermeo. Esto es interesantísimo, por una simple razón. Se trata del exalcalde del cantón Ponce Enríquez, que se fue con el señor Lenín Moreno, fue electo por el movimiento Alianza País, en primera instancia por el correísmo, y después migró y fue cobijado y abrazado por el señor expresidente de la República, Lenín Moreno.
el señor del arroz con huevito. ¿Okay? Resulta que varias de las empresas o compañías mineras ubicadas al sur del país, específicamente en la provincia del Oro, en el cantón Machala, varias de estas empresas ubicadas en el cantón Machala, también hay una gran y enorme coincidencia, porque varias de ellas ubicadas en el cantón Machala tienen la misma ubicación, al igual que los clientes de Tony, la pareja sentimental de la señora Jaramillo. Mineros que le pagan en efectivo para que construyan casas. Si ven que no todo está desconectado, se dan cuenta. En el año 2020, Baldor Bermeo declaró un patrimonio de $996,646. Póngalo en pantalla, por favor. Tenía casas, edificios, terrenos y lotes. Era alcalde de un pueblito pequeño, porque Camilo Ponce Enríquez es un pueblito pequeño, con un recurso minero extraordinario, pero un pueblito pequeño. Ustedes tienen en su pantalla la declaración patrimonial y juramentada del señor Baldor Bermeo. Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde del cantón Ponce Enríquez, el más peligroso de la provincia de La Suay. Lo llamativo no es que el señor Bermeo tenga un socio procesado en 2 ocasiones por tráfico de cocaína y que sea presunto integrante de la banda delictiva de los Lobos. Me refiero a Rúa Yepes Hugo de Jesús. Tenga la bondad, póngalo en pantalla, mi querido Jorgito el Guayaco. No mentimos. Acá tienen las evidencias. Por acá me dicen que me corroe la envidia. Lo que importa es que aquí en Camilo Ponce Enríquez todos los apoyamos. Ah, ¿ha sido funcionaria pública? En la época de Baldor Bermeo. Por eso está monitoreando este espacio y seguramente es la persona que le pasa el dato a Baldor Bermeo, le sapea el dato. Se llama Angélica Peña y le pasa el dato al jefe Sasso, que tiene como socio al señor Rúa Yepes Hugo de Jesús, procesado en 2 ocasiones por tráfico de cocaína y presunto integrante de la banda delictiva de los Lobos. Ahí tienen el documento en su pantalla. Acá no mentimos, no agregamos, no quitamos. Correcto. Esto es complejo y muy evidente. Pero yo les decía que lo llamativo no es que el señor Bermeo tenga un socio procesado en 2 ocasiones por narcotráfico. Y que casualmente sus casos sean archivados y no investigados por la propia Fiscalía General del Estado. Eso no es lo llamativo, ya estamos acostumbrados. Lo que demuestra que Baldor tiene una importante influencia en el entorno político e institucional de Machala. Eso es lo que acaba de confirmarse cuando yo les digo que Rúa Yepes Hugo de Jesús no fue investigado por la Fiscalía General del Estado, a pesar de que tiene 2 delitos flagrantes por tráfico de cocaína y casualmente tiene una empresa que se dedica a la actividad minera junto con el señor Baldor Bermeo. Aunque usted no lo crea de Ripley, Baldor no solo tiene socios procesados por tráfico de cocaína o certificados de exportación irregulares para exportar concentrado de oro con la veña y gracia del director del Arcón Pablito Izurieta e Inés Manzano. Izurieta acaba de clasificar la información como reservada o reservadísima para seguir vacunando a varias empresas del sector minero. Esperemos que Manzano le dé una patada en las posaderas, pero el día viernes hablaremos a detalle sobre este tema. Resulta que Baldor Bermeo también es socio del ex vocal de la Junta Provincial Electoral del Oro. Vocal de la Junta Provincial Electoral del Oro. El señor Narváez Guaycha Darwin Pablo. No lo digo yo. Lo dice su declaración patrimonial juramentada ante la Contraloría General del Estado. Póngalo en pantalla, por favor.
Este ciudadano, que es socio del señor Baldor Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, tiene un patrimonio nada despreciable de $339,340 hasta el año 2018. Y está vinculado a la actividad minera junto con el exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, que quiere volver a ser alcalde de la ciudad, dicho sea de paso. Por ADN. Guarden esto, por ADN. De hecho, la empresa en la que son socios es muy parecida a BBC Gold Sociedad Anónima, la que exportó concentrado de oro de manera irregular. Lo único que cambia en esta compañía es que BBC Gold no es sociedad anónima, sino compañía limitada. Pónganlo en pantalla, por favor. Aquí tienen ustedes el certificado de la propiedad accionaria de dicha compañía que está operando en el campo de la minería, que ni siquiera tiene RUC, fíjense ustedes. Pero claro, está activa, no tiene RUC, y lo llamativo de todo esto es que la UAFE no ha dicho nada al respecto. Pero las influencias del crimen organizado y la minería ilegal no solo se restringen al campo político o institucional electoral. Y aquí viene la tercera entrega. Entonces, tienes a un sector inmobiliario que opera de la mano con el sector minero. ¿Para qué? Para receptar dineros en efectivo, construir casas, invertir, diversificar actividades. Tienes a un político que se hizo minero, cuyo socio sería narcotraficante, miembro del GDO Los Lobos, que sigue exportando concentrado de oro sin que cumpla con todos los requisitos al margen de la norma y con directores o funcionarios públicos que responden a sus intereses. Y adicionalmente, también tienes a la fuerza coercitiva o a las entidades de seguridad ciudadana y de defensa enconchavadas con esta gente para seguir facilitando la ilegalidad de la minería y del narcotráfico, o mejor dicho, del crimen organizado. Insisto, aunque parezca desconectado, hay una trilogía de poder que opera alrededor de la criminalidad en el Ecuador. Grupos económicos poderosos, instituciones políticas y fuerza pública que te ayudan a construir falsos positivos para desviar la atención de todo lo que realmente está sucediendo en el territorio nacional. Ustedes deben recordar que meses atrás, para ser exactos, el 30 de diciembre de 2025, alias Gerente, bautizado de esta manera por el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional, fue capturado en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, también acusado de minero ilegal. También deben recordar que Reinberg lo acusó de manera directa del asesinato de los 11 militares en el Alto Punino. Reinberg dijo que el señor Roberto Carlos Álvarez Vera era el responsable directo del asesinato de los 11 militares, y la razón era que se estaban disputando espacios para la minería ilegal. ¿Recuerdan esto o no recuerdan esto? Y también lo dijo ante los medios de comunicación colombianos, acusando a los comandos de la frontera del atentado en el Alto Punino, donde fueron asesinados 11 militares. Quiero que miremos y escuchemos esta entrevista con el medio de comunicación colombiano Blue Radio. Pongan atención, que fluya. Ecuatoriano de un cabecilla de los llamados comandos de frontera, es un grupo disidente de las FARC, Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, fue deportado desde Emiratos Árabes Unidos. El ministro del Interior de Ecuador es John Reinberg, el ministro del Interior del gobierno del presidente Daniel Noboa. Señor ministro, buenos días y gracias por estar en Blue Radio de Colombia. Gracias, Ricardo, buenos días. Señor ministro, ¿qué se sabe? ¿Cuál es el prontuario criminal de Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, cabecilla de los comandos de frontera en territorio ecuatoriano? Bueno, el prontuario es muy largo, se lo voy a resumir.
Él es, aparte del responsable de la muerte de 11 militares ecuatorianos en un ataque terrorista el 9 de mayo de 2025 en Alto Pulino, que ustedes deben recordar. Parte de eso, pues, dedicado al narcotráfico, sicariato, diferentes actos terroristas en el país. Hace algunos meses atrás hicimos una operación en el cual, bajo el delito de lavado de activos, incautamos bienes y dinero por cerca de 300 millones de dólares que tenía en el país, de dinero proveniente del narcotráfico. Es un delincuente, un criminal que tiene rutas y manejos de delincuencia organizada, no solamente en el Ecuador, sino también en Colombia y en otros países más. Bien. Antes de seguir, quiero que me ayudes a cumplir la meta del día de hoy. Son 2.500, estamos con 2.200. Te pido de la manera más cordial porque vas a ver, apreciar, analizar un documento exclusivo que lo trabajamos hace tiempo ya y que el día de hoy será expuesto ante la luz pública, ante la opinión pública, ante todos ustedes, los ciudadanos, los ecuatorianos, los chochólogos. Así que ayúdame con ese like, que estamos a puertas de conocer y desmentir al ministro John El Churo Loco Reinberg. Tac, tac, si estás en TikTok, like si estás en YouTube. Somos más de 3.500 personas. Les agradezco mucho la sintonía. Dios les pague por la deferencia, pero es muy importante y fundamental para nosotros que nos acolites con esto. ¿Quieres enterarte del documento oficial de Colombia? Miren que esto es realmente estremecedor. Confirme, mi querido Jorgito el Guayaco, si vamos cumpliendo la meta para continuar, por favor. Estamos a 104 likes para llegar a los 2.500, así que ya lo saben, 104 likes y tenemos la meta cumplida. Muy bien, gente, vaya apoyando, compartiendo, interaccionando con todos los que formamos parte de esta casa, de este medio de comunicación Ecuador en directo. Acaban de escuchar ustedes al ministro John El Churo Loco Reinberg. Pues resulta que en la práctica todo se trataría de un montaje, mis queridos amigos. Tuve acceso a un documento muy delicado que compromete a las propias relaciones diplomáticas con la hermana República de Colombia, porque desmiente al gobierno ecuatoriano, desmiente al presidente Noboa, desmiente al ministro del Interior John El Churo Loco Reinberg. No quiero ser el responsable de la difusión de este papel, pero realmente a mí sí me pesa la conciencia. Que paguen por estos delitos personas que no tienen vela en este entierro me parece lo más grotesco que puede hacer el gobierno y la justicia ecuatoriana. Y mucho más cuando ellos sí tienen conocimiento de quiénes son los responsables del atentado en el Alto Punino en contra de los 11 militares. Resulta que la Fiscalía General de Colombia asegura que no existen antecedentes criminales, penales o seguimientos policiales en contra de los señores Roberto Carlos Álvarez Vera y sus dos hijos, Kerly y Andrés Vera Cordero. Póngalo en pantalla para poder analizarlo. Fíjense ustedes en este documento que tienen en su pantalla, donde claramente se dice lo siguiente. Fiscalía General de la Nación, 30 de septiembre de 2025. Cordial saludo. La sección de atención al usuario, intervención temprana y asignaciones de Huila procede a responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición mediante el cual requiere se informe sobre, primero, informar si en Colombia se encuentran reportes, procesos o investigaciones adelantadas en contra de Carlos Andrés Álvarez Cordero, Roberto Carlos Álvarez Vera, Kerly Dayani Álvarez Cordero.
Segundo, si existen reportes sobre vinculación a temas relacionados a comandos de frontera o si se encuentran relacionados a un organigrama. Tercero, si existe reportes sobre vinculación a un grupo armado organizado en Colombia. Cuarto, en el evento de que la respuesta sea afirmativa, solicito remitir copia o identificación de la misma. Es preciso indicar que la información suministrada en el presente documento hace referencia a las actuaciones de consulta que fueron realizadas en los sistemas de información de Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, hace referencia a anotaciones judiciales las cuales no se derivan de una sentencia condenatoria y tampoco son de acceso al público y están fuera requeridas dentro de la presente petición en mención. ¿Y saben qué es lo que responde la Fiscalía General del Estado colombiano? Pónganse pilas, porque esto es lo que dice la Fiscalía General de Colombia. Dando respuesta a lo requerido por parte del peticionario, este despacho, una vez efectuadas las precisiones anteriores y conforme a las funciones asignadas en el artículo 3 del 11 de noviembre de 2020, consultado a nivel nacional y utilizado como criterio de búsqueda la coincidencia exacta entre los nombres y apellidos y documentos de identidad, en el nombre Carlos Andrés Álvarez Cordero, de cédula de extranjería número tal, tanto en el sistema de registro de información Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General del Estado, se puede observar que no existe ningún registro bajo su criterio de consulta que estén asociados a alguna noticia criminal para la fecha de los hechos de acuerdo con los datos aportados y en el sistema judicial de la Fiscalía General de la Nación. Se puede observar que no existe ningún registro bajo su criterio de consulta que estén asociados a alguna noticia criminal. El señor Roberto Carlos Álvarez Vera, calificado por el gobierno nacional como alias gerente, dice, tanto el sistema de registro de información del sistema penal, oral acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, se puede observar que no existe ningún registro bajo su criterio de consulta que estén asociados a alguna noticia criminal para la fecha de los hechos de acuerdo a la ley tal. La señorita Kelly Dayani Álvarez Cordero, hija del señor Roberto Carlos Álvarez Vera, calificado por el gobierno como alias gerente, dice lo siguiente a la Fiscalía General Colombiana, identificada con cédula de extranjería número tal, el sistema de registro de información penal oral acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, se puede observar que no existe ningún registro bajo su criterio de consulta que estén asociados a una noticia criminal para la fecha de los hechos de acuerdo a la ley 906-2004 con los datos aportados y el sistema judicial de la Fiscalía General de la Nación. En mi consideración, a que la información que se otorga por el presente es extraída de los sistemas misionales, los cuales son alimentados manualmente por servidores adscritos a los despachos, en caso de requerir ampliarla, aclararla, solicitar copias, descargar, bla, 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 comuníquese con la Fiscalía General del Estado colombiano. Ahí tienen este documento con firma y rúbrica del señor Juan Pablo Cuenca Meneses, de la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, de la Fiscalía General de Colombia, de la Fiscalía de la Nación de Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dice el gobierno nacional, el señor presidente de la República, Daniel Noboa, con todo el sainete que armó de detención, ¿sí?, de traslado de alias gerente al territorio ecuatoriano, de la detención de Kelly Álvarez, de Andrés Álvarez, en los expedientes judiciales de la Fiscalía General de la Nación colombiana, no hay ningún proceso que los vincule con los comandos de frontera, con denuncias o investigaciones relacionadas al narcotráfico. ¿Sí entienden ustedes lo delicado de este asunto y de esta revelación, no? ¿Lo ven o no lo ven? Persona a la que le acusaron incluso de tener nexos con la minería ilegal también.
Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si la Fiscalía General de Colombia dice que no existen procesos en contra de alias Gerente, sus hijos y su esposa, ¿por qué fue detenido por el gobierno? Dicho esto, entonces, espero que estén listos para conocer quiénes serían los verdaderos responsables del asesinato de los 11 militares del Alto Punino. Oficiales del ejército ecuatoriano que estarían vinculados de manera directa a la minería ilegal, con contactos en Zamora Chinchipe, Napo, Orellana, Loja, Machala. Dicho por el amanuense o mano derecha del general Ángel Medardo Calero Silva. Hoy, jefe del Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre del Ejército Ecuatoriano. Me refiero al sargento Telmo Castillo. Y el general Calero tienen un profundo conocimiento sobre los responsables de la masacre de los 11 militares en el Alto Punino. Y lo más triste y lamentable es que no tienen la voluntad de investigar dentro de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera hay una denuncia. Así que Reinberg miente. En este audio, ustedes conocerán los detalles y pormenores que terminarían involucrando al coronel Marco Guerrón Gutiérrez, comandante del Batallón 19 Napo, y al general y ex jefe de la Casa Militar Presidencial, Milton Patricio Rodríguez Rojas. Pongan atención, que fluya. A los asistentes administrativos del coronel Guerrón, comandante de la Brigada 19 Napo, se les descubrió personal de inteligencia militar, les descubrió vendiendo información a la guerrilla y a los grupos irregulares, o a los GDOs. El coronel Guerrón fue pedido por el general Rodríguez para que sea comandante de la 19 Napo. 2 semanas después de que son descubiertos que venden la información, les matan tratando de silenciar a uno de los que estaban en esa patrulla que conocía algo también. Teniente Isa. No, y solamente darle así Teniente Isa, yo sabía que solamente murió Isa nomás de ahí. Según la versión de Castillo, acompañada y auspiciada por el propio general Calero, estas personas tienen familiares en el campo minero. Son propietarios o serían propietarios de maquinaria pesada y estarían relacionados con lo sucedido en el Alto Punino. Mis queridos chochólogos, estén atentos porque esta historia apenas comienza. Chochólogo, puro periodismo.